La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y así estamos comenzando un nuevo programa de Biblia Fácil, como siempre con Biblia en mano, disposición en el corazón para una vez más abrir la palabra del Señor y poder responder a aquellas inquietudes que se hacen en diferentes ámbitos de nuestro mundo. Nuestra fe se fundamenta en evidencias y esa es la temporada que nosotros estamos realizando aquí en Biblia Fácil. Evidencias donde nuestra fe se fortalece, donde nuestra fe es racional. Aun cuando no es racionalista, sabemos que hay evidencias suficientes para poder creer en aquello que nosotros anunciamos y creemos. Bienvenido una vez más, un grande abrazo para ti, gracias por estar sintonizando este programa y quiero saludar a Aileen con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros queridos amigos que ya se van sumando a esta programación con el deseo genuino de conocer más de la palabra de Dios. El tema de hoy, como siempre, estará realmente interesante, va a tocar tu corazón, va a aclarar tus dudas, así que quédate con nosotros. Así es, y nosotros tenemos un regalo muy especial para ti. Se trata de una revista de un curso bíblico llamado Evidencias. Allí tú vas a descubrir mucho mejor, con Biblia en mano, obviamente, las respuestas que tú estás buscando. Y este curso es totalmente gratis y diseñado para ti. Así es, Pastor Joel, amigos, este material que por cierto yo tengo aquí en mis manos titulado Evidencias, es el curso bíblico que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Contiene 14 capítulos, cada uno de los temas están realmente interesantes, todo siendo aclarado a la luz de la palabra de Dios. Y este material puede ser tuyo de forma totalmente gratuita. Es un regalo de nuevo tiempo para ti. Lo único que tienes que hacer para poder obtenerlo, Pastor Joel, nuestros amigos simplemente tienen que solicitarlo. Toma tu celular en este momento, abre la aplicación de WhatsApp y entonces envíanos un mensaje a este número, más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460. Envía un mensaje diciendo que estás sintonizando el programa y solicitas el curso bíblico Evidencias. O también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales. Una historia curiosa sucedió el año 2009 en una de las ciudades de Brasil, una ciudad llamada João Pessoa, en Paraíba, aquí en Brasil. Resulta que una mujer jubilada de 66 años había fallecido, pero el problema es que los hijos no querían sepultar a su madre. ¿Por qué razón? Porque esta era muy religiosa y había dicho de que al tercer día ella iba a resucitar. Y obviamente esta noticia pues atrajo a cientos de personas y todos con la expectativa si realmente el tercer día resucitaría. Y es obvio, para cortar la historia, que llegó el tercer día pues y no resucitó. Finalmente siguió el camino de todos y fue sepultada como todos. Sin embargo, frente a hechos como este, obviamente por allí aparecen muchos diciendo, pues bueno, ¿por qué no tener el chance de poder creer en una mujer que dice que va a resucitar si la fe de los cristianos está basada en un campesino de Galilea que dijo que resucitaría también al tercer día? ¿Cuál es la diferencia entre una mujer de Brasil y un campesino de Galilea si los dos dijeron que iba a resucitar? Y allí viene la discusión. Por eso es que hay muchos que inclusive ahora cuando dicen voy a resucitar, esperan un poquito más de tiempo para ver si sucede. Y la discusión está en lo siguiente. Realmente una persona puede resucitar, mucho más basado en la resurrección de Jesús que fue al tercer día. Solo que como cristianos, allí nosotros tenemos, digamos, un factor agravante. Y el factor agravante es que no hay ningún vivo de aquella época para poder confirmar la veracidad de aquel informe que tuvo lugar hace casi más de 2000 años atrás. Y es por eso que se levantan muchos queriendo discutir, es más, queriendo negar la resurrección de Jesús. Y sabes que esto es preocupante porque en la mente posmoderna ya no quiere más aceptar milagros divinos. Hubo una investigación realizada por el sociólogo Jeffrey Haddam con
más de 7.400 miembros de diferentes iglesias protestantes. Y una de las cosas que llama la atención es que del 13 al 51% de entrevistados, independiente de la afiliación religiosa, afirmaban que creían en la resurrección o que no creían en la resurrección física de Jesús. Algunos pensaban que fue una resurrección espiritual, que su cuerpo fue escondido, está en algún lugar, pero estamos hablando de creyentes, o sea, de personas que creen en el Jesús histórico, pero no en el Jesús divino. Pero por otro lado viene la confusión porque inclusive hay otro número fuerte de personas no religiosas, o sea, no tienen nada que ver con la religión, que refutan a aquellos que niegan la resurrección de Jesús, no siendo religiosos. ¿Y dónde está la incoherencia? Que el grupo de creyentes duda que Jesús resucitó y el grupo de no religiosos creen en la resurrección de Jesús. Por ejemplo, en el Reino Unido se dio un estudio donde un 25% de los religiosos adultos decían no creer en la resurrección de Jesús. 25%. Pero también en otro estudio en ese mismo lugar se dijo que el 9% o casi el 10% de los incrédulos decían que sí, resucitó Jesús. Parece confuso e incoherente, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien creer en Jesús piensa que no? Y alguien que dice no creer en Jesús puede afirmar o puede tener la certeza de que Jesús resucitó. Mas en esa discusión, y dejando a un lado los datos estadísticos, pues hoy se levantan dos posiciones muy fuertes. Y por un lado, los creyentes, aquellos cristianos, aquellos que tienen fe y dicen Jesús resucitó y mi fe está basada en la resurrección de Cristo. Por otro lado, se levanta el grupo de incrédulos, inclusive muchos de ellos son aún creyentes, diciendo, me es tan difícil creer que alguien haya resucitado. Prefiero creer en el Jesús histórico que existió, pero no en el Jesús divino que resucitó. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Ese será nuestro tema de hoy. Y antes de abrir la Biblia, vamos a abrir nuestro corazón a Dios a través de la oración. Querido Dios, muchas gracias porque en tu palabra encontramos respuestas. Y hoy a través de evidencias históricas queremos reafirmar nuestra fe. Necesitamos evidencias bíblicas, evidencias históricas, porque estamos seguros de tu resurrección. Mas queremos que nuestra fe pueda ser racional, basada en evidencias claras. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Y así seguimos con mucho más aquí en tu programa Biblia Fácil. Estamos listos para poder desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya es el 6º tema de esta temporada titulada Evidencias aquí en Biblia Fácil. Y el título del tema del día de hoy es ¿La resurrección fue un mito o fue una realidad? Hoy lo vamos a saber a la luz de la Biblia, por supuesto, aquí junto al Pastor Joel Flores. Y yo ya quiero, Pastor Joel, hacerle la primera pregunta porque este tema está realmente interesante. Cuando usted comenzó con la introducción, pensaba, definitivamente cuando hablamos de la resurrección de Jesús, tiene un significado muy profundo, especialmente para los cristianos, ¿no? Pero al mismo tiempo hay mucha gente que lo niega. ¿Cuál es el significado de la resurrección para el mundo cristiano y por qué tanta gente lo niega? Excelente. Y vamos a ver cómo hay una contraposición entre ambos, ¿no? Mientras que el cristiano pues cree y dice Jesús resucitó y punto. No necesita más evidencia, solo por la fe lo acepta. Pero otros que quieren evidencias, a ver, dime cómo. Allí vamos a ver qué dice la Biblia y qué cosa dice la historia. ¿Sabes que en el griego hay una palabra interesante llamada, o es la palabra querigma? La palabra querigma significa anuncio. Y eso era lo que los apóstoles hacían. Anunciaban, querigma, anunciaban. ¿Qué cosa anunciaban? El Evangelio. Evangelio es buena nueva. ¿Y cuál era la buena noticia? La resurrección de Jesús. No había nada más espectacular que eso. Tanto así que cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, dice así. Versículo 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero el versículo 14, Pablo es muy fuerte y dice así, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. O sea, es en vano todo lo que estoy haciendo. Vana también es nuestra fe. Este texto es clave para poder entender el asunto de la resurrección de Jesús. Dice así, nosotros nos diferenciamos de todas las demás creencias, dice Pablo, como cristianos, porque nuestra fe se basa en la resurrección.
Sin resurrección no hay promesa, sin resurrección no hay vida, sin resurrección de Cristo. ¿Cómo voy a tener la seguridad de que un muerto va a resucitar si Cristo no pudo resucitar? O sea, en vano es nuestra fe. Si Jesús no resucitó, pues caen todas las promesas, cae todo, absolutamente todo. El cristianismo es desbaratado si es que Jesús no resucitó. Nuestra fe y nuestra esperanza está en que Cristo, Él conquistó la muerte y Él trae vida. Por eso Pablo dice, no me vengan aquí a decir que Cristo no resucitó. Si Él no resucitó, es en vano todo lo que creemos. Ahora, ¿sabes qué cosa es lo curioso? Es que hay un buen grupo de religiosos no pertenecientes al cristianismo que basan sus creencias en un fundador que murió y no tiene ningún problema. Pero para el cristianismo no es así. Si nuestro fundador del cristianismo no resucitó, no vale nada, dice Pablo. Claro, él está con una idea totalmente diferente a lo que popularmente por ahí hay otras religiones que dicen, sí, nuestro profeta murió, sus creencias sí, no resucitó, no vive, pero seguimos creyendo. Pero en el caso del cristianismo, la resurrección de Cristo es de vital importancia. Tanto así que si no crees en eso, pues ¿en qué vas a creer? Tú sabes que la resurrección de Jesús fue el asunto más discutido desde los comienzos. Por ejemplo, Aulo Cornelio Celso, él es un enciclopedista médico, y ya desde el siglo II, siglo III, él ridiculizó la resurrección de Jesús. Porfirio, que vivió en el siglo III, también dijo que esto sería totalmente locura. Y él escarnecía los evangelios, especialmente cuando hablaban acerca de la resurrección. Pero esto fue a través de la historia aumentando, creciendo. Por ejemplo, en el siglo XVII tenemos ya a Baruch Spinoza y en el siglo XVIII a David Hume. Ya estamos hablando de la edad moderna, de personas o de la alta crítica, de aquellos que cuestionan todo y dicen, pues bueno, esto es una locura. ¿Cómo es que van a creer que Jesús resucitó? Podemos aceptar que Jesús existió. Claro, hay tantas evidencias que no se pueden negar, pero ¿cuál es la evidencia de que Jesús resucitó? Y claro, nosotros tenemos que mirar a esas personas, por un lado, porque ellos no creen en milagros. Para ellos milagros no existen, porque milagros, según ellos, es transgredir o romper una ley natural, y cada aislado o cada milagro, como es aislado, como no se repite y como es raro, ellos dicen, prefiero no creer. Y cierran su mente para poder creer en un milagro. ¿Por qué razón? Porque es un hecho raro, aislado e irrepetible. Los milagros no se repiten así nada más. Pero fíjate una cosa, ¿cuál es la contradicción dentro del mundo académico? Y permíteme hablar directamente dentro del mundo académico. No estoy hablando del académico cristiano, sino del académico ateo y agnóstico. Es que ellos dicen, yo no acepto milagros, yo no acepto que Jesús haya resucitado porque eso es irrepetible, muéstreme otras situaciones parecidas, etcétera, etcétera. Pero fíjate que ellos tienen fe para creer en un acto irrepetible como el Big Bang. Si yo le pregunto a un agnóstico, ¿tú crees en el Big Bang? Sí. ¿Cuándo aconteció? Hace miles de años. ¿Y por qué no se repite? Ah, no, ahí sí, yo tengo que creer. ¿Te das cuenta que ellos deben tener inclusive más fe para creer en asuntos que sustenten su creencia? Pero cuando se trata del cristianismo, simplemente colocan una cruz y dicen, prefiero no creer. Eso es lo incoherente dentro del mundo lógico de aquellos racionalistas, ¿verdad? Entonces, si tú dices, pues yo no acepto porque esto es un milagro irrepetible, esas cosas no pueden suceder, entonces ¿por qué crees en otras cosas que también no se repiten? Es totalmente incoherente. Pero ahora, resumiendo la idea, para el cristianismo, si Jesús no resucitó, pues no existe nada. Porque nuestra fe, dice Pablo, nuestra predicación, nuestra buena nueva, nuestro anuncio está basado en que Cristo vino, murió y resucitó. Y si Él resucitó, tenemos garantía y garantía de vida eterna. Pastor, lastimosamente las dudas sobre este tema siempre salen a la luz y especialmente porque, como es el título de esta temporada, Evidencias, la gente quiere evidencias sobre la resurrección de Jesús. Pensando en la historia, históricamente o en la Biblia, en fin, ¿será que hay evidencias realmente que nos muestren de forma concreta, tangible, de que Jesús resucitó? Si yo trato de explicar a una persona agnóstica, a un ateo, que Jesús resucitó con la Biblia, me va a refutar, me va a rechazar porque no cree que también la Biblia es un libro inspirado por Dios. Pero, ¿cómo poder conversar con una persona que no cree en la resurrección de Jesús? Pues vayamos a evidencias históricas, que son totalmente innegables. La historia es algo que está abierta para todos y no hay manera de poder negar ni alterarla, no hay manera de cambiarla, no hay manera. Históricamente tenemos muchas evidencias. Ahora, fíjate aquí. Nosotros tenemos que entender lo siguiente, que los eventos históricos son estudiados
con métodos apropiados para la investigación histórica. Correcto. Aquí no se trata de meter la historia a un laboratorio, porque son métodos totalmente diferentes. Ahora, la manera como se debe estudiar la historia de hace 2000 años no es lo mismo que cómo se estudia la historia desde hace algunos años atrás. Por ejemplo, yo no puedo usar pruebas periciales modernas para estudiar el asesinato de Julio César, que ocurrió hace más de 2000 años. Totalmente incoherente sería eso. Esto no significa que nosotros estamos sin luz para poder ver evidencias históricas sobre la resurrección de Jesús. Y aquí queremos mostrarte algunas. Uno de ellos es que entre todos aquellos que están discutiendo de que si la resurrección es un mito o una realidad, por lo menos todos ellos han llegado a un consenso de lo siguiente. Vamos por partes, ¿está bien? La primera parte. La mayoría de los historiadores, de aquellos que se dedican a estudiar la historia, estamos hablando de aquellos que inclusive no creen en Dios, han llegado a la conclusión de que realmente Jesús existió. Ya, vamos por ahí, estamos bien. Ya hemos mostrado incluso evidencias históricas en un capítulo anterior. Los historiadores dicen que Poncio Pilato existió, de que hubo crucifixión, sí, pero hay algo que también todos los historiadores no pueden negar, que si Jesús existió, literalmente en la historia, fue real, ¿cómo se explica? Pues que su tumba está vacía. Y eso es un misterio para todos ellos, ¿verdad? ¿Cómo explicar que no hay restos, no hay huesos, no hay nada? La tumba está vacía. Repito, todo esto es un consenso entre los académicos. O sea, para los académicos Jesús sí existió. Sí hubo un Pilato que lo condenó, sí hubo crucifixión, sí hubo una tumba. En eso están de acuerdo. El problema está en la resurrección. ¿Realmente resucitó o qué cosa es lo que sucedió? Y allí nosotros tenemos que recurrir a las fuentes antiguas que tenemos sobre la historicidad de Jesús y sobre el relato de su resurrección. Por ejemplo, Flavio Josefo, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven y el Talmud hablan directamente sobre este hecho histórico. Además de eso, no olvidemos que la arqueología es una ciencia que ayuda muchísimo para poder definir los lugares y hasta las personas que los evangelios mencionan. Por ejemplo, Pilato, Simón de Cirene, Herodes, Agripa y Caifás, todos ellos hoy están comprobados arqueológicamente y académicamente, históricamente, que sí existieron. Entonces, allí vamos a juntar algunas evidencias. Un punto que los historiadores llaman para poder recopilar hechos del pasado, a los cuales ellos no tienen acceso de manera directa, porque recordemos que incluso las mayores o los libros o las bibliotecas que existían en los primeros siglos, recordemos que los incendios destruyeron importantes bibliotecas como la de Jerusalén, Roma y Alejandría. Entonces, ¿qué recursos tenemos para poder juntar lo más antiguo? Pues bueno, existe un asunto a considerar que los historiadores llaman certificación múltiple. A mí me llama mucho la atención este método. ¿En qué consiste? Consiste en que si los testigos de un evento fueron totalmente independientes, pueden dar credibilidad a una historia. O sea, si las personas que están en situaciones diferentes cuentan la misma historia desde su perspectiva, es una chance totalmente fuerte de que esa historia existió. Ahora, ¿cómo es que esto lo podemos comparar con la Biblia? Y aquí nosotros tenemos que juntar un poco este método histórico para poder llegar a los hechos con la Biblia. Aquí sí tenemos que colocar la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia nosotros tenemos que entender de que hay por lo menos 3 evangelios sinópticos. Y cada uno cuenta los hechos de Jesús de diferente manera, de diferentes ópticas, porque son fuentes totalmente independientes. ¿Correcto? Por eso es que inclusive vamos a encontrar algunas divergencias entre un evangelio y otro sobre ciertos asuntos. En un evangelio dice que el gallo cantó una vez, en el otro evangelio dice que el gallo cantó 3 veces. Pero eso no significa que el gallo no significa que rompe la idea de que el gallo cantó. Si fue 1 o 3 veces, pues cada evangelista tomó lo que le interesó. Probablemente detalles diferentes, pero el evento es real. ¿Y por qué te estoy mencionando esto? Porque esto funciona especialmente dentro del mundo de derecho, de los abogados, como la psicología del testimonio. Y esto es lo interesante. La psicología del testimonio dice así: puede ser que hayan 2 testimonios verdaderos y al mismo tiempo que haya divergencias entre sí.
Pero uno puede decir, pero si son verdaderos, los dos tienen que ser totalmente iguales. Y no es así. Porque si dos testimonios son totalmente iguales, quiere decir que hay alguien detrás manipulando para que los dos hablen exactamente igual. Pero si dos testigos hablan de diferentes ópticas el mismo evento, ese evento es verdadero. No porque repite lo mismo, sino porque cada uno lo ve de óptica totalmente diferente. Resulta que cada ser humano captura de manera parcial un evento. Lo que uno ve de manera más amplia, otro se enfoca en un asunto específico. Si dos testigos se presentan para dar un testimonio y los dos están sincronizados, significa que hay manipulación de ideas. Pero si dos testigos se presentan y cada uno da un relato de lo que vio, pero cada uno da detalles diferentes, incluso hay divergencia probablemente entre ellos, significa que ese testimonio es verdadero. ¿Y qué cosa tiene que ver eso con la Biblia? Pues revisa los evangelios. En los evangelios vas a encontrar que todos hablan sobre la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Pero específicamente la resurrección de Jesús, uno de los evangelios dice que había un ángel en la sepultura y el otro dice que había dos ángeles. Entonces uno puede decir, la resurrección es una mentira porque uno dice uno y el otro dice dos. Ah, no, pero si nosotros vamos ya para el lado académico, vamos a ver que dentro de la psicología del testimonio, como piensan o dicen los abogados, este puede ser un testimonio real. Porque al no ser sincronizado, significa que no es manipulado. Porque es fácil manipular una historia y decir, miren, toditos vamos a decir la misma versión exactamente como creemos. Lo vamos a imaginar, lo vamos a dibujar, etcétera, etcétera. Pero como cada uno cuenta lo que vio, significa que es un testigo verdadero. Por eso es que en los evangelios encontramos ciertas divergencias. Otro de los asuntos interesantes es que todos los evangelios narran que las primeras personas que vieron a Jesús fueron mujeres. Y eso es lo curioso. Porque si ellos hubiesen querido realmente crear un mito de la resurrección de Jesús, no hubiesen colocado a las mujeres allí. Les voy a decir por qué. Porque en la cultura de ese tiempo, el testimonio de las mujeres no tenía ni valor social ni valor legal. Porque ellos no estaban interesados en crear un mito. Ellos estaban interesados en describir lo que sucedió. Entonces, por estas evidencias históricas, podemos tener más certeza en la resurrección de Jesús, basándose incluso en la historia y en los evangelios. Ahora, fuera del cristianismo, ¿existen otras fuentes sobre la resurrección de Jesús? Sí. Flavio Josefo, por ejemplo, que fue un autor judío que tenía ciudadanía romana, él habla allí en sus escritos sobre la existencia de Jesús, la veracidad de su muerte, y en sus relatos habla con claridad de que Jesús sí apareció a los apóstoles. Y no estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de un historiador, ¿correcto? Ahora, es interesante otro asunto que nosotros tenemos que ver. ¿Qué cosa pudo haber sido tan fuerte para que ese grupo de personas que presenció la resurrección de Jesús y fueron testigos de la resurrección, puedan cambiar su pensamiento? Porque era un grupo de judíos. Para poder cambiar toda su perspectiva, todas sus creencias, este evento tuvo que haber sido tan fuerte, porque a partir de allí, fíjate una cosa, ellos estuvieron listos inclusive para dar su propia vida por decir la verdad. Y te voy a decir una cosa, nadie muere por una mentira. Si es una mentira, yo prefiero dar todo menos mi vida. Pero si yo estoy dispuesto a morir por la verdad, lo voy a hacer, porque eso es mi creencia tan fuerte. Si te das cuenta, todos murieron hablando que ellos habían visto. Y ese evento fue tan marcante que cambió su lógica, su perspectiva, cambió su vida a tal punto de ofrendar su propia vida por ese relato. Ahora, es interesante que otro asunto que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que, ¿cómo se forman los mitos? Los mitos nunca se forman de la noche a la mañana. Los mitos necesitan tiempo para formarse. ¿Y sabes cómo se forma un mito? Un mito puede formarse a partir de un evento histórico real, pero que con el tiempo se va manipulando. Pero para que se manipule eso y se vuelva en un mito, ¿sabes qué tiene que suceder? Tienen que morir todos aquellos primeros que fueron testigos directos de aquel evento. ¿Y quieres para demostrarte que eso no sucede con la resurrección de Jesús? El apóstol Pablo escribe a los Corintios unos 20 años después de la muerte de Jesús. Y en 1 Corintios 15, 16, él dice así: Señores, Cristo ha resucitado. Si no me creen a mí,
pregunten por qué más de 500 testigos todavía están vivos. ¿Estás entendiendo? La resurrección de Jesús no es ningún mito. El apóstol Pablo dice, ¿ustedes creen que se están dejando engañar por allí que dicen que Jesús no resucitó? Pues piensen bien antes de poder creer y analicen bien, porque incluso hoy tenemos testigos que vieron a Jesús resucitado después de haber muerto. Pastor, cuando hablamos de la resurrección, surgen muchas dudas también, mitos y especulaciones sobre la tumba vacía de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo explican la resurrección de Jesús aquellos que precisamente no creen en la resurrección de Jesús? Exactamente. Pues ese es el punto. Y el punto es cómo explican aquellos que no creen la resurrección de Jesús que la tumba está vacía. Entonces, cuando tú niegas un asunto histórico, tú tienes que inventarte alguna historia para poder reforzar tu argumento. Y obviamente hay varias versiones alternativas sobre la tumba vacía. Por ejemplo, Hermann Samuel Reimarus, él fue por lo obvio y dice, pues bueno, los discípulos escondieron, robaron el cuerpo de Jesús y lo escondieron, incluso lo que la misma Biblia dice que fue la primera mentira que se inventaron los líderes de ese tiempo, ¿no? David Strauss y Ernst Renan habla de que los discípulos vieron visiones subjetivas. Ellos estaban tan chocados con la muerte de Jesús que lo que vieron fueron alucinaciones, que no fue real. O sea, todo para justificar que Jesús no resucitó. Inclusive hay otras propuestas, ¿no? Algunas de ellas hasta graciosas. Hay una propuesta que dice, lo que pasa es que Jesús tenía un hermano gemelo. Entonces, como murió uno de ellos, pues el otro apareció, nadie sabía de su existencia del hermano gemelo y pensaron que Jesús había resucitado. O sea, totalmente jalada de los pelos, ¿no? Porque todo esto no tiene ninguna evidencia, ni histórica, ni nada, absolutamente nada. Son simplemente suposiciones para intentar explicar la tumba vacía. Lo más interesante es que todas las versiones alternativas propuestas por estudiosos liberales, todas se contradicen, ninguna llega a un consenso. Por eso es que nosotros tenemos la Biblia, y la Biblia pues es la seguridad de nuestra fe. No hay contradicción allí, y por la fe creemos que Jesús resucitó. Pero dentro del mundo académico, especialmente aquellos que no quieren aceptar, pues hay tanta divergencia entre ellos. Ahora mira, si el relato de Jesús fuese una propaganda de los discípulos, según Plutarco y Sófocles, ellos dicen que sería la peor propaganda decir que Jesús hubiera resucitado. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo los héroes eran personas que murieron, pero murieron gloriosamente. Si los discípulos hubiesen querido inventar una historia, hubiese sido la peor propaganda. ¿Por qué? Porque para su tiempo un héroe moría gloriosamente. Lo máximo que hubiesen hecho es ocultar un poquito la crucifixión. Ahora, relatar de que tenía miedo a la muerte, de que Jesús sufrió en la cruz, pues esto para su tiempo no era ningún tipo de propaganda. Es más, ni siquiera ellos con esas cosas hubiesen atraído a más personas. Si es que ellos hubiesen querido inventar una historia, la resurrección no hubiese sido efectiva. Ellos hubiesen pensado en otras alternativas, porque ya en su tiempo habían otras alternativas que llamaban la atención. Por ejemplo, si hubiesen dicho que simplemente hubiese muerto, hubiese atraído a los estoicos y epicúreos. Si hubiesen afirmado que el alma de Jesús había transmigrado a otro cuerpo, habría conquistado a los pitagóricos. Si hubiesen declarado de que Jesús ascendió al mundo de las ideas, hubiesen conquistado a los seguidores de Platón. Pero los discípulos no quisieron conquistar a gente. Los discípulos quisieron mostrar una realidad, que Jesús resucitó. Por eso es que las evidencias históricas nos llevan a confirmar que los relatos bíblicos son totalmente reales. Y hoy la historia también lo confirma. Jesús resucitó y esa es la base de nuestra fe. Y si Jesús resucitó de los muertos, nuestra garantía de que Él venció la muerte y nos da la garantía de vivir eternamente está asegurada. Acepta a Cristo en tu vida. Él es tu Salvador. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las evidencias históricas y bíblicas que tenemos sobre tu resurrección. Nos da garantía de vida y en esa garantía hoy descansamos. Queremos colocar nuestra vida en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con el deseo de poder seguir aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios que nos despedimos y llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en la próxima aquí en Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.
la voz de la esperanza.